no los he visto. Amiguitos de la creación, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes, tres amiguitos de aquí? ¿Y cómo están ustedes, miles de Todos. gente que nos ve? Millones de personas que nos están mirando. Sí, fíjate que en la semana volvimos a salir con esa situación de jugar al teatro. Si Are no me abren eso, decía, no te Muy entiendo. bien, qué No te chido entiendo. era hacer de Me musical. empieza a decir musical. justo cantando así. No, pero también lo teníamos en ópera, Sí, lo teníamos en varios. No, Era, no, Había niveles. a mí la voz no me da, oiganme. Son polifacéticos musicales. Sí, qué Así bárbaro. es. era muy divertido, la verdad. Cosas de niños, ¿no? En grande. Fíjate Creo que fíjate que son bonitos recuerdos y que me gusta como traerlos ahora a mi etapa de adulto, De adultez. de adultez, de familia. Sí, pero era divertido porque sí se ponía bueno eso. ¿No? Y pues bueno, ya estamos aquí el día de hoy y pues yo sé que Grace está Ya estoy mandando los mensajes de todos compartiendo, los mensajes y sin embargo, pues creo que es buen momento de decirles que este próximo jueves, pues a las 8 de la noche, como ya llevamos varios, ya es una serie muy interesante porque pues primero fueron los 13 grandes maestros, los cuales significaron pues 13 semanas, ¿no? En la cual estuvimos platicando sobre estos grandes que cambiaron la historia, ¿no? Del mundo, que cambiaron la historia de cómo vemos y entendemos la vida. Y de ahí nos fuimos a, pues, las grandes maestras, que son 20 grandes maestras y llevamos este próximo jueves, vamos a llegar a la mitad, vamos a la 10ª de las grandes maestras y pues toca una de las grandes que es Némesis. Némesis, que pues, es una griega, es una diosa griega, pero nosotros oímos eso de Némesis y ¿qué concepto tienes? Depende de la edad. Porque Cuando dices mi Némesis. a mí me tocó, Jamás he entendido por qué dicen eso. a mí me tocó Mi Némesis. en mis videojuegos, el mero malo, era Némesis. Némesis, pero ¿qué significa Némesis? No lo sé, padre, Al ilústranos. contrario, el enemigo. Entonces, El que me está molestando y quiere parecerse a mí. Yo. Mi doble negativo. Mi doble negativo. Mi doble negativo. Es tu archienemigo. es tu archienemigo, exactamente. Qué divertido. Es el guasón de Batman. Ok. Exacto. Okay. Por eso lo ama tanto. ¿Te acuerdas de la película de Lego? Amo al guasón en esa película. Entonces, como no me quieres, Como me no me voy. quieres, me voy. No voy a estar Nuestra relación era Oye, más que esto. Es divino. Películas bien, Sí que lo bien pues, para niños Y nosotros todos los divertidos. adultos chillen. Pero bueno, Déjanos en paz, ¿ok? esto va a ser este jueves a las 8 de la noche a través del sistema Skype o presencial. Puedes venir para acá con nosotros y pues pasártela súper bien porque pues está muy padre lo que hacemos y cómo se pone después de que El debate se termina todo. Sigue la sobremesa, que Sí, las sobremesas nos encantan. Es que creo que hay problemas, deberíamos de poner límites a esas sobremesas porque Correcto. no. Y bueno, eso va a pasar y lo voy a comentar porque creo que es muy importante. Este viernes va a tener Grace ese retiro que es de puras mujeres, que no sé si llamarle, pues yo creo que retiro de brujas, ¿no? No sé, algo así. Un aquelarre de brujas que va a ser este viernes, sábado y domingo y que me parece muy, muy padre, muy bello ese trabajo que estás haciendo con las mujeres, porque pues es un despertar y eso es algo que se hace mucha falta ahorita que estemos tan dormidos, tan ocultos y pues bueno, creo que el despertar femenino es algo que va a ser Nos ocupa. de gran ayuda, ¿no? Es el verdadero feminismo, ¿no? Creo que la palabra vital entra muy bien, ¿no? Porque es justo eso, da vida. Creo que el trabajo que está haciendo con las mujeres es increíble. Así es. Y bueno, Hermoso. esto va a ser este viernes. Gracias a todos. Viernes a las 5 de la tarde Que- comienza. que No ya- sé si ya todavía, ya está lleno, ¿no? no sé si todavía hay algún Mira, colado ahí. si alguien, mira. una colada. Oh, Si si Una. alguien quisiera participar, de hecho hoy estuve mensajeando con una chica que me comentaba justamente esta parte donde ella muestra su interés por empezar a dirigir grupos, me dice qué tengo que hacer, cómo le hago, por dónde comienzo. Pues dónde comienzo yo creo, lo hemos comentado de muchas maneras,
no existe una certificación, no existe un, Aunque te digan que te sí, preparas para, aunque pero te la aguas, vendan, aguas. aunque te la vendan, ¿sí? Yo quiero decirte que todo este proceso lo comencé a través de conocerme a mí, a través de hacer el trabajo interno y todo lo que ahora comparto con las mujeres, con las chicas, es a través de la experiencia que me ha dejado mi trabajo personal. Entonces, pues es buen momento. Yo le comentaba a esta niña, pues justamente este grupo que ahora comienza, porque digamos que son nuevitas, por primera vez van a estar en un retiro como este conmigo, ¿sí? Es como el semillero. Es iniciación. Es iniciación, Sí, es sí, el sí. semillero para que esto crezca y crezca en causa, crezca en esa energía linda. Y algunas me dicen, oye, ¿por qué no hay una publicación y por qué no hicieron una publicidad? Porque también creo que esto es de boca en boca y para quien se acerca a preguntar qué hay, cómo hay, que esté interesado en ese proceso. Es eso, Es- ¿no? El es ahí, interés, el generar interés. este interés. Mira, hay algo que se llama frecuencia de vibración. La frecuencia de vibración no funciona por medio de un cartel, no Exacto. funciona por medio de la publicidad. La frecuencia de vibración funciona porque precisamente estamos interconectados. Somos, algún día voy a tener la oportunidad bueno, y tal, y no creo que lo vaya a hacer a través de internet, sino en algún curso presencial, de explicarles por qué y cómo es que venimos en lotes, cómo es que somos lotes de conciencias. Entonces ahí es donde nos tenemos que interconectar y pues algún día tendré esa oportunidad. Pero así es como va Así es. esa conexión que tenemos que hacer, ¿no? Sí, totalmente, pues bueno, bien feliz porque ya estamos, A ya la estamos vuelta de la esquina. Ya. a la vuelta de la esquina con los Así es. preparativos y todas contentas, preguntando qué nos falta, qué necesitan, o sea, Sí. todo ese, porque pues nos vamos a retirar justo un fin de semana sin tecnología, un poco de ayuno, Energía trabajo full. interno, energía full. Nuestro alimento será el temazcal. Entonces, pues bueno, es divino Qué esta bonito, parte, qué muy bonito. Cosa que no tenemos como tanto los hombres, ¿no? Lo platicábamos hace unos días mi papá y yo, del tema del cabello. O sea, cuánto, que es más fácil para ustedes como mujeres esa conexión, porque como hombres estamos acostumbrados a cada 15 días, cada mes, va el cabello, ¿no? O sea, entonces pues obviamente tenemos un poquito esa desconexión, pero qué bueno que las mujeres que son las dadoras de vida, ¿no? Las que realizan pues una tarea bien importante en el mundo, Sumamente ¿no? importante. Y más ahora. Sí, Sí. totalmente, totalmente. Pues qué bonito, muchachos. Pues ¿Esos así son estamos. todos los comerciales? Pues hasta ahora. No, porque tenemos el temazcal el 20. El temazcal del temazcal de 20 luna. de lunas, es Cierto. igual de mujeres, de luna llena, las mejores lunas, el momento crucial y Octubre. óptimo. De hecho, se supone que en octubre está la veintena de la danza Hacia la luna. hacia el despertar, ¿no? Que es esta parte de la luna llena. Y el 22 estamos allá en Guanajuato, en San José de Iturbide, a las 5 de la tarde el temazcal allá. Entonces, pues ya con eso se va a poner súper, súper chido, ¿no? Y fíjate, pues rapidísimo les platico que el fin de semana pasado, el domingo pasado, estuvimos en San José del Vidrio, En el vidrio. en Tochtli, y ahorita justo comentábamos si no habías visto esas fotos tan lindas que se ven los Pequeños. chiquititos ahí Justo adentro ahí. del temazcal, esa imagen con esta carita todos sonrientes, rosaditos de haber vivido su ceremonia de temazcal, y justo recibo un mensaje que me dice, ¿por qué no me invitaron? Yo pude ir con mi pequeña. Quiero decirte que hay que estar bien atentos. Esta información se comparte por todos lados, la compartimos, la publicamos en nuestros muros, tanto los oficiales como es el de Fiat, los personales, también lo estamos compartiendo, así es que, pues bueno, si les interesa, acérquense, pregunten. Claro que hay la información y hay los eventos. Estamos trabajando con los niños, estamos trabajando con las mujeres,
hay eventos para hombres, no justo aquí en Fiat Consultoría, pero tenemos ese vínculo con parte de los grupos que se están sumando de la comunidad, exacto, la comunidad que está creciendo. Y pues bueno, por favor, pregunta para que no te quedes con las ganas de participar, ¿sí? Así es, y ahora sí, son todos los eventos. Ahora sí, ¿no? ya. Y yo creo que Excelente. ya es momento de que, pues, Saludos a mi querida Jess, ya que está compartan ahí en en sus redes primera fila. sociales, ayúdenos Y a Paco compartir. también está ahí Así es, y pues en bueno, primera fila. también hay algo que estamos haciendo, que es un proyecto que estoy iniciando. Voy a empezar a publicar algunos cursos específicos, algunos talleres específicos, en los cuales vamos a hacer intercambio de habilidades. Tomas el curso por un trueque que vamos a hacer. Y obviamente pues tiene que ser a ganar, ganar para ambos. A ¿no? conveniencia de ambas partes. Entonces, porque también vemos que pues tenemos que empezar a entender y comprender que la verdadera moneda de intercambio son nuestras capacidades. Porque tú puedes tener, y lo has visto, puedes tener una gran cantidad de dinero, pero realmente cero habilidad, cero capacidad, Sí. cero. ¿no? Proyección, Entonces, cero porque eso proyección, también cero, es parte de tu habilidad. y que de repente decimos, ¿no? Un albañil que sabe perfectamente cómo construir, armar, crear, Chamba. es un alquimista. O sea, el hecho de que pueda juntar los elementos para hacer un cemento perfecto, o sea, yo no puedo hacerlo. Eso es alquimia. Entonces, y a veces los tenemos como relegados, pero no nada más ser. Hay habilidades, hay capacidades. Entonces, yo creo que es buen momento y que también, ¿por qué no? Ellos también todos tenemos que acceder al conocimiento, ¿no? Claro, pues, y bueno, vamos a yo creo empezar que con eso. es bien importante esto que mencionas, que sea equitativo los valores que correspondan a ese trueque, ¿no? Claro. O sea, así como yo te podría decir un curso que cuesta 2,500, que su aportación ha sido económicamente 2,500, ¿cuál es el trabajo que equivale a ello? ¿No? O sea, si me va a Pues vamos a construir poner una barda, referencias. exacto, si me va a construir una barda y mi barda cuesta 5,000 pesos, ok, entonces ya hay una veremos, mitad, ¿no? y entonces vemos cómo se hace Sí, este porque igual le trueque. dice, oye, quiero que yo y mi pareja, pues ahí estamos. Ya ¿no? estamos. Pues, ahí sí es como vamos a empezar a hacer esta parte igual Ok. y se arma algo muy interesante. ¿no? Así Y- es que vayan mostrando Bueno, sus muy habilidades. Es lo que te iba a decir, y muy ad hoc con el tema, ¿no? O sea, Justo. que repetimos el tema de la semana pasada, No que lo repetimos, bueno, lo estamos lo ampliamos, Lo lo ampliamos. ampliamos, ¿no? Que recuérdame, padre, cómo lo Construyéndose a uno escribiste. mismo. Segunda parte. Por dos. Dos. Entonces, justamente como sumado a lo que muy ad hoc, lo que estamos diciendo, sumando esta parte, pues sí es muy importante moverte, ¿no? O sea, Claro. moverte. Lo que platicábamos la semana pasada, pues justo como en esta parte de las etapas, le decía yo a Are que Recordemos las etapas. la primera, de 0 a 13, es, Sí. es que no la... Zipactli. Zipactli. La segunda. La segunda es jaguar. Ocelo. Ocelo. La tercera es venado. venado. Masa. 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 Sí. Y la cuarta es Masa. Y Xochitl. la cuarta es Xochitl, ¿no? Ahí está. Así. Ahora sí. Pero de los 0 a los 13. 13. De De los 13 a los 26. de los 26 a los 32. 39. Ah, 9. 39 y de los 39 a los 52. Ahí está. Ahí están. Pero justamente le decía yo a Are, Ahí está. después como de todo eso que platicábamos acá en el programa, siempre, ¿no? Bueno, de ella y yo, sí es como de, oye, estuvo bueno el programa, ¿qué te quedaste, no? Eso está padrísimo, porque Sí. yo creo que es lo mismo que pasa en la casa. Es que es En la casa justo también. lo que buscamos, ¿no? El objetivo, Está bien, el está bien. generar la duda, ¿no? Esta parte de que digas, bueno, y ya lo escuché y ¿qué pasó? ¿Y qué ¿Con pasó? qué me ¿Qué quedo? vamos a hacer? Y le, y le decía yo, Are, o sea, sí, ahora entendemos como por qué tantos choques, lo comentábamos, ¿no? Por qué tantos choques entre nosotros que estamos construyendo nuestra relación, ¿no? Y le decía, ¿qué pasa con las relaciones O sea, de mucho, qué pasa con las relaciones de mucho tiempo? Obviamente es un proceso diferente cada quien. claro. O sea, porque afortunadamente Ari y yo solo nos llevamos unos añitos
en cada una de nuestras etapas, ya está casi en el venado también, pero pensábamos, ¿no? La gente que se lleva 10 años, 15 años, se entiende ahora por qué hay como Ujú. tanto desfase Sí, sí, sí. de entenderse, ¿no? Claro. Y es como muy interesante el saber el por qué, ¿no? Y le decía yo a una compañera también, que a pesar de que tú no creas en esto o no sepas, si lo comparas y te pones a analizar cada etapa con cómo vas en la vida, ahí estás, o sea, entras, encajas, pero Sí. a la perfección, ¿no? Y justamente es esta observación Ujú. que vamos teniendo en donde hay encaja, como lo dices, encajas, embonas perfectamente en la descripción que estamos compartiendo. Completo. Como pasaría un poco como con los horóscopos, que también... Que al final, Tiempo. Espérame, Bueno, esto, pasaría con los nombres. no, espérame. Esto estamos hablando de una filosofía. mm, No estamos hablando de algo que se ocurrió o como una... No, este es un proceso tal cual como te dirían ahorita del enneagrama, tal cual como te dirían ahorita de la biodescodificación, tal que llevo todo un proceso. Lo que ocurre es que nosotros normalmente pensamos que si es antiguo es tonto. Y no, la neta no, es que llevaron miles de años, así como los griegos para llegar al punto de pienso, luego existo con Descartes, ¿no? Que llega hasta como hasta Claro. el final de ahí, pero de los, por ejemplo, el pensamiento socrático sobre el proceso de existencia, el pensamiento hermético más atrás en la parte, porque Hermes no fue griego, sin embargo, en la parte egipcia. Estamos hablando de miles de años de una conjugación y una comprensión sobre observación y actitudes de personas. Sí, claro. Entonces, cuando llegamos a este punto de hablar de por qué son 13 y sus ciclos, estás hablando de matemática. Entonces, Sí, de repente hay gente que siempre. cree que pues esto se trata como si fuera tu horóscopo. Pero no, güey, o sea, cualquiera que seriamente ha No, estudiado güey. el proceso de cartas astrales, Qué por bueno. ejemplo, Perdón. cualquiera que lo haga seriamente, no que meta en la computadora las fechas y todo Claro. lo no, güey, cuando están observando y visualizando las conjunciones y las uniones, son estudios muy complejos. Y en este caso, en el caso de nosotros, estamos hablando de lo que se convierte en la filosofía tolteca, Así es. el modo y la forma de pensar, algo que se va a construir como vivir en armonía, Ujú. ¿vale? Entonces, esa vida en armonía tiene un proceso que empiezas siendo niño cuando eres toda la posibilidad. Y vas a tener 13 años para estar acumulando, absorbiendo en este como proceso orgánico de pensamientos e Que ideologías. integras, ¿no? Empiezas como, pero integras todo Sí, claro. como pum, todo de un jalón. Y ya luego viene la parte de Ocelo, la parte de estos 13 a 39, en el cual comienzas ahora sí, ya de todo este caos que tengo aquí, De los 3 a los 26. perdón, a los Sí. 26, sí, de los 3 a los 26, comienzas a poner orden. Ahora sí sería como esos juegos de bebés que hay que empezar a poner el triángulo en el Ok. triángulo, el círculo en el círculo, el cuadrado en el cuadrado, pero tienes todas las fichas. Mandar una Que es un evolución. poco lo que hablábamos del criterio, ¿no? Ujú. De acomodar dónde va cada información que absorbiste, ¿no? Sin Claro. embargo, tienes Sí. muchísima información de todo tipo y de todos lados y de todas las personas cercanas a ti. Entonces, eso hace que un jaguar en esos 13 a 26, pues está completamente buscándole cómo y todo Claro. es creíble. Ujú. O sea, todo es como sí, todo es posible, pero nada al mismo tiempo, ¿no? Y que esta es la forma, o sea, hablábamos la semana pasada, comprender todo esto es la forma de integrarlo a tu vida y ir provocando una evolución, provocando ese proceso, empujando ese proceso que sea natural, que sea como en esa, pues sí, ese gusto, esa forma natural, común y corriente que tendríamos que fluir con conciencia. Oye, ni antes como de que pasemos, comentaste de los horóscopos y toda esta parte, ¿no? Entiendo que hay ciencias que no son como
tan exactas y reconocidas tal vez, ¿no? Pero la gran mayoría se basa en números, ¿no? O sea, Sí, en tus fechas de la nacimiento, matemática. exacto, en la matemática. ¿Cuáles? O sea, porque me queda claro que no solo la nuestra es la correcta, porque ya podemos hablar de los, estos mismos ciclos que embonan perfecto con los hermanos del norte, que tienen otros animales, y comprendo que es la parte regional. Ellos veían, observaban el comportamiento de otros animales que aquí no teníamos, por la región, pues, pero aplican a lo mismo, más o menos Claro, porque hablas de la matemática. Ujú. La matemática es universal, es como la música. El do siempre es el do Sí. en donde estés en el Sí, sí. mundo. El uno es el uno donde estés, Donde igual sea. que el 5. Justo por eso mi pregunta es, ¿cuáles sí son herramientas como que, no de las que puedas confiar como al 100, o sea, sino de que agarras como guía, o sea, ¿cuál sí puedes eh, abrazar y Guiarte, decir, ajá. guiarte, exacto, y decir, bueno, ok, aparte de obviamente lo que estamos platicando Pues de es que el punto es verifica sus matemáticas. Por ejemplo, en qué se basa en qué se basaron los griegos para entender lo que la realidad es realidad. Se basaron solo en pensamientos, Ujú. solo en un pensamiento, en si lo puedo sentir, entonces es real. Pero aquí después, hoy descubrimos, ¿no? Bueno, no, ya sin hace mucho tiempo, Sí, sí. descubrimos que tu cerebro no entiende la diferencia entre algo imaginado y algo Y real, algo porque es real. un pensamiento. Así es. Entonces, el pensamiento en sí no puede configurar tu realidad. Entonces, ahí es donde vemos, a diferencia de un proceso matemático que empieza a generar procesos cíclicos. Por ejemplo, ahorita como lo menciona Gabriel, ¿no? Los hermanos del norte y ya platicamos un poquito qué animales regían esa parte. Ahora estamos hablando de la otra, los toltecas, como lo expresaban. ¿Qué hay con los chinos? Es que sí tienen Con muchos el procesos horóscopo chino, por similares, ¿no? ejemplo, Pero ¿no? O es que sea, en el este horóscopo proceso. chino se pasa igual, es la parte matemática. Ujú. Sí es O mucho. sea, para sacar tu horóscopo chino, se basan en tu matemática, en cuándo naciste, en la hora en La que hora. naciste. De Entonces, hecho, estamos hablando de esa matemática. lectura que tienen del I Ching, o sea, Ajá, las el I Ching son monedas, matemáticas. ajá, es matemática. Es una línea 5 Sí. de parte, o sea, pues es muy completamente matemático. Por eso a ese libro se le conoce como el libro de las adivinaciones, Ujú. porque está, o sea, cuando nosotros la comprensión de la palabra adivinaciones fue adivinó como pues, tuvo suerte, Ajá, sí, ¿no? sí. Como de al aire, pues. Pero Ajá. hoy pasa lo mismo que con los mayas. ¿Por qué decían que los mayas eran profetas cuando no lo eran? Es porque observaban los ciclos. Entonces, observar los ciclos es por el proceso matemático. Para poder observar un ciclo tiene que haber conciencia. Claro, Entonces, los mismos asiáticos tenían ese proceso, porque Asia la podemos tomar solo como China, pero no, pues también Ven, hablamos de varios, también quiere ser famoso. también hablamos de varios países, ¿no? Hablamos de Japón, hablamos de Filipinas, hablamos inclusive de una parte de la India, ¿no? Entonces, Ujú, estamos hablando que se basaban en el proceso matemático. totalmente. Ok. Fíjate que, o sea, sí soy Los como, egipcios también en el proceso matemático. creo que hacia donde quería como agarrar justo es que a pesar de que estamos hablando de nuestra región y de nuestro conocimiento, la De toltequidad, una de la filosofía. filosofía tolteca, eh, no es la única y siempre como seres humanos buscamos esta construcción de uno, ¿no? O sea, no sé si vieron que les compartí a los tres un video de un abuelo de Perú, o sea, y su palabra, pues, es muy similar a lo nuestro, ¿no? O sea, es muy similar a la parte de, pues, hay que amar, hay que Vivir en la Claro, respetar. porque armonía. recuérdense que México era desde la mitad de Estados Y Unidos hasta Perú. sí, Sí, y, sí, sí. Todo eso y era fíjate que últimamente con la información que hemos estado compartiendo, escuchando, o sea, es ya muy sabido que estamos guiados todas las culturas por los hermanos mayores, Sí, sí, dados así, sí. ¿no? O sea,
No vamos a ¿Cómo? ahondar más en La- el tema. Las No luces de vamos, arriba. no vamos a ahondar más en el tema. Es lo No que guían las luces de Oye, arriba. ¿qué tal que la gente que nos ve, o sea, no sabe que una vez que terminamos la conversación en la mesa es de, Sí, claro. ¿qué onda ¿Qué con onda eso? Por eso quieren seguir la conversación. Sí, Van a poner cámaras en nuestra casa. luego para- saliendo de aquí a la 1 de la mañana, ¿no? Sí, claro. O sea, en esa idea de que tenemos una guía y que no es justo regional, no divide regiones, sino da a todos. Ahí es cuando podemos ver cómo se maneja la información de un lado, es tan similar de otro lado y es tan semejante en todos los lugares, porque es una fuente que alimenta todas. Y ahí es donde vamos encontrando esa similitud. Sí, la verdad es que a mí se me hace a veces hasta un poco miope, o sea, No notarlo, claro. o sea, un poco miope, o sea, como que de lejos vemos borroso. Sí, sí. El O sea, hecho como si me de que quitara los lentes. de pensar que la civilización o la vida humana como que surgió en un lugar y este fue creciendo y permeando. O sea, se me hace tan Absurdo. humano pensarlo así. Sí. Porque si tú ves la naturaleza crece por todos lados como se le da la gana en el momento que quiere. Y pues exactamente eso es también lo que nos pasa a nosotros. Pensar que la historia es corrida y de un solo lugar también es muy absurdo, porque en este momento nosotros nos encontramos aquí, pero del otro lado del mundo o en la otra colonia, pero en el otro se está pasando cosas que se me hace ilógico pensar que todos estamos esperando que nazca un niño que va a transformar a la humanidad y entonces pues suena mucho a qué absurdo. Fíjate que me tocó platicar con una clienta muy interesante. Amo mi profesión, de verdad. Justo como por esos momentos, esa hora que te regalan para platicar. Sí. Y me tocó con una señora terapeuta, Oh, qué lindo. que es, para mí, cuando se sientan y le pregunta a qué te dedicas y me dicen terapeuta, es como de, vamos a hablar, ¿no? Vamos a platicar, ¿no? Y Parece que primero platicamos y Sí. luego te corto el cabello. justo, es como ya de repente ya terminaste el corte y Y sigues. sigues Ya nada más platicando, estás ya como nomás, ahí sí, cepillando el tú cabello, ya ¿no? nomás te estás haciendo patos secando, echándole ahí lo que estás hablando más, ¿no? Pero platicaba con ella, muy chistoso, también se llamaba Gabriela, Ah, qué sí. coincidencia. y platicábamos que lo difícil que es para las personas meterse a echarse un clavado, ¿no? Personal pues sobre todo todos los errores que has cometido para ti, ¿no? O sea, sin juzgar el error de alguien más, ¿no? O sea, el personal en donde tú consideras que aquí pudiste haberlo manejado de una forma diferente, obteniendo un resultado diferente, ¿no? Y justamente platicábamos lo difícil que es el meterte a eso, y con toda esta información que contamos, es como un poco más sencillo abordar esa parte. O sea, es un poco más sencillo el sentarte y decir, a ver, estoy en esta etapa de mi vida en donde el animal que rige esta etapa es el venado. Las características que me representan. Exactamente. Tomas esas características de este animalito tan bello y las plasmas, las pones como a contraluz de tu historia. Sí. Y justo Y eso es divino. es lo Sí, que es lo divino. Lo que y ocurre es eso que los está nuestros, bien, como proceso, no se quedaron solo en la mentalización de las cosas, sino buscaron que siempre hubiera un abstracto, que siempre hubiera una síntesis. Entonces, y por eso es que se usaban todas las cosas que observaban, ¿no? Desde los animales, las hierbas, los minerales. Decían, esto es el concretismo, ¿no? Vamos a concretizar esa idea que puede ser súper chida, vamos a hacerla concreta, ¿no? Porque de repente, pues tienes a un Sócrates diciendo que existen varios tipos de personas y una de ellas, y de personas con comprensión, ¿no?
Y es la primera, es el que cree que sabe y no sabe. Ujú. ¿No? El que tiene, el que está viviendo, el que sabe, el que no sabe que no sabe, está en la ignorancia completa, es el primero, perdón. Y después se va al que sabe que no sabe. Entonces, eso queda muy chido. Me suena como Aristóteles reclamándole a Platón, güey, no manches, cuando tú hablas del amor, de la verdad y de la belleza, güey, es sublime, es súper chido, nada más que muéstramelo, güey. Nada más que. O sea, enséñame, güey, enséñame Sí, dónde papeles. está A ver los papeles. ¿dónde está esa madre? O tú vete a tu planeta, cabo, de verdad, de amor y de belleza, güey, ¿no? Sí. Porque no existe, no está plasmado. Ujú. Y eso es lo que los nuestros siempre estuvieron observando, la onda que hubiera algo concreto en lo cual te puedo explicar por qué un venado o por qué un Ujú. jaguar, y tú observas y ves sus características y entonces dices, claro, Sí, sí. con algo que es muy simple, con un ejemplo, con un ejercicio, con un algo que puede ser muy concreto y te quede claro. Y algo que tienes en el momento, ¿no? Como accesible a ver, a comprender, que puedes observar en ese momento. Así es. Sí, pues la parte de la contemplación, ¿no? O sea, ahí puedes darte cuenta cómo el sentarte en un parque y observar lo que está pasando, desde el viento, cómo mueve los árboles, desde cómo pasan los pajaritos, desde cómo está la ardilla X o Y, ¿no? O sea, todos esos procesos, increíblemente se empatan en lo que vives, ¿no? O sea, justo por este proceso de natural, o sea, de que somos, ¿no? O sea, pero trae tanto Platón en la cabeza que si dices, no, carnal, vete a tu planeta, ¿no? O sea, Y fíjate, ahorita que hablas de la contemplación, yo creo que sería una de las dinámicas que tendríamos que ejercer con constancia y con disciplina, porque ahí es donde comenzaría la construcción del ser, sí, la construcción de este individuo, reconociendo, les decíamos la semana pasada, en qué etapa te encuentras y cómo observas según las características que dimos, cómo te observas y cómo te reconoces. Ahora, en esa observación, en esa contemplación hacia ti, hacia tu interior, ¿cómo puedes ir modificando lo que no está fluyendo de manera natural sí. y hacer la Ahora, modificación? ¿qué hace que un ser sea un ser? Que tenga un cuerpo. Que tenga conciencia. Y ese es el punto crucial, la conciencia, porque podemos decir, pues puedes tener un cuerpo y es algo que tienes, no es algo que eres. Ujú. Puedes tener tus emociones y es algo que tienes, no es algo que eres. Puedes tener tus pensamientos y eso es algo que tienes, no es algo que eres. ¿Quién los tiene? Y aquí el punto es, ¿quién los tiene? Y diríamos, el ser. Sí, pero ¿cómo sabemos que el ser es ser? Y el punto está precisamente en la conciencia, en su comprensión de existencia. Y es aquí donde yo creo que 8.500 millones de humanos, no, más de la mitad, más del 80%, no tienen conciencia de su existencia. Son, Ahí es donde pido la observación. está cabrón porque el que tengas un trabajo, de hecho, el que busques ser alguien en la vida, nos habla de tu inconsciencia, de tu no comprensión de existencia. Así es. Y eso es algo que en nuestra civilización, en nuestra cultura, todo aquel que nacía empezaba una búsqueda de su conciencia. ¿No? Si lo vemos a lo chino, ¿no? Con Lao Tse, sería en búsqueda de su Tao. Que la palabra Tao es eso, conciencia. Entonces estás buscando tu conciencia. Y es ahí donde hablamos de una construcción del ser. Porque no porque hayas nacido ya existes. Así es. No, pues puedes estar aquí, sin embargo, sea, eres parte del mobiliario tal cual como una piedra o un ladrillo. Sí, eres ahí un Ente que más. te mueven. Ajá. O sea, esa es una cosa bien dramática, ¿no? O sea, o estás creando o estás siendo O eres creado. parte de la creación de alguien Es- más. es- ¿Qué consciente? la matriz. O eres el Fíjate, adorno. Déjenme decirle que en el curso
vivir en armonía para crear y manifestar, les voy a hablar directamente de esa parte que es en la energía hay seres y hay realidades. O eres un ser o eres una realidad. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros solo estamos siendo una realidad. O sea, formamos parte de la historia de un ser. Sí. Que este ser está consciente de su participación en la existencia y de su formación. Y los demás solamente somos parte de sus referencias. Ujú. Y esto es algo que wow, o sea, la neta, sí es momento de abrir los ojos. Porque, Es lo que estoy porque no diciendo, porque estés vivo y te hayan bautizado, cabrón, ya existes. Ya ¿eh? estás. No, así no funciona. o sea, y es un poquito como denso entender eso que estás comentando, porque es reconocer que en mucho de nuestra vida eres esa realidad, no eres, ¿no? O sea, y Es parte de la historia, De es la la historia. referencia. sí, sí, Y a de decirte alguien. referencia es como decirte, bueno, en la esquina vas a ver un poste y le das la vuelta a la izquierda. sí, 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 sí. El poste. El día 12 de octubre a las 9 de la noche vas a estar con Gabriel y ahí vas a dar la vuelta a la izquierda, güey. Esa Sí. es la referencia. Sí, sí, No sí. eres un ser, es una realidad. Sí, eres el árbol número 3 de la obra. Sí, Ujú. O sea, sí, tal cual. tal cual. Y eso es creo que lo complicado es que te puedes abrumar o puedes simplemente aceptarlo Ujú. y contemplar y avanzar, ¿no? Y O hacer sea, el cambio, ¿no? porque... Y tomas la decisión de hacer el Ujú. cambio o te mantienes siendo el árbol. Sí, Y a veces o sea, es confrontante escucharlo, Ujú. pero cuántas veces a pesar de esa confrontación me quedo Me siendo el quedo, árbol. sí. sí, es lo que te iba a decir. Ya soy un árbol consciente, pero soy un árbol. Bueno, el hecho de Realmente, que tomas conciencia. te realmente convierte en ser. pasaste a posición número 3 siendo árbol, ¿no? O sea, Aquí o sigo. sea, sigo acá, ya me moví, pero acá estoy. Ya Sigo muevo mis siendo árbol, ramitas, ¿no? pero sigo siendo O árbol. sea, y es complejo, o sea, y ahí regreso a lo que estaba platicando con mi clienta, o sea, esa parte es difícil el dar ese paso Au. porque es más cómodo estar dormido, porque es más Sí. cómodo ser tener ya tu papel escrito y solo representarlo, ¿no? Y no escribir tú tus líneas, ¿no? Tu O sea, historia, tus líneas, exactamente. creo que está ahí donde está como, pues como que está muy, bueno, es complejo, ¿no? No es Oye. lo que, creo yo que es lo que nosotros cuatro Ujú. intentamos compartir, que abras los ojos ¿Sabes y qué que estaría- veamos qué esa está parte. muy cañón desde mi punto de vista? Y es solo mi punto de vista. Por lo tanto, seguramente es erróneo y sesgado. Mm. Que Seguro sí. el hecho de decir que solo es cómodo, y, güey, tú vas a tener, solo para ti hay una vida. Y si tú estás creyendo que existen vidas pasadas y no eres una realidad, no, güey, no tuviste vidas pasadas, esta es tu primera y única existencia. Sí. Sin embargo, si tomas conciencia de tu existencia, podrías entender el linaje en el cual existes. Y esto significa que sigue para mí. Ujú. Por lo tanto, la percepción, la comprensión eh, es completamente distinta. Ya no es una búsqueda de quiero ser alguien en la vida. Me vale más ser alguien en la vida. De hecho, si te preguntaran tú quién eres, la respuesta es nadie. Es nadie, porque nadie lo sabe. Nadie lo entiende. Nadie lo Nadie puede. comprende Por lo este tanto, proceso que entonces vive. yo Sí. lo comprendo. Yo soy nadie. Soy. Y nadie lo entiende. Entonces, como, güey, lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que existes Ujú. y que existes más de un solo y único concepto. Y aquí es cuando el hombre de cera entra y nos hace Te sales de la caja, Dios. completamente. Y entonces es cuando te das cuenta que este transitar es para poder experimentar la materia, para poder diluir la materia, para poder espiritualizar la materia. Y mi siguiente caso, mi siguiente existencia es en un juego plasmático. Pero tiene que haber una conciencia
tan real, Ujú. tan existente, para que puedas sostener la sutileza de un plasma. Claro. Porque ahorita lo que estamos haciendo es que estamos sosteniendo la densidad de un cuerpo. De un cuerpo. Y por eso es, me hiciste. Sí. ¿no? Lo que tú haces me lastima, tu palabra Sí. me afecta, Sí. me obliga a actuar de esta Es manera. como si ahorita volviera a decir que los Reyes Magos no existen. Y Santa No, Claus tampoco, que son tus papás y tú te sintieras ofendido, No, por porque favor. si te sintieras mal por eso. ¿no? Fíjate que yo quisiera decirle al público Que Santa Claus no que existe. Santa Claus Son sus son papás sus papás. y No, es una no, mujer que envuelve los regalos en Santa Liverpool. Claus es mujer y está en nuestro taller. No. ¿Qué pasa? Yo quisiera decirles al público y por eso quizá estos tipo de chascarrillos aparentes que nos comenten, ¿Por qué nadie ha sienten, escrito más que sienten Jess? esto subido de tono, los Sí. perdimos, Ah, ¿cómo porque la- nosotros estamos felices Sí. en esta Es que onda se de está- compartir, porque quizá, o sea, yo creo que cada vez es más puntual ese darnos cuenta, el brinco de conciencia. Es Sí, o sea, cada vez darnos cuenta esa ¿Qué parte en opinas, donde, Gretel? pues, anteriormente, y creo que es algo que hemos estado platicando, de hecho, en el programa de Desde la mirada de tu pareja, lo comentamos, la revolución que cada determinado tiempo se viene haciendo como empresa, como pareja, como individuos, ¿sí? Y pues ahora como familia lo compartimos. Entonces es esa parte en donde quisiera que me retroalimentaras qué pasa de aquel lado, ¿no? O sea, anteriormente, hace algunos años hablábamos y era quizá muy sencillo comprender el pensamiento, genera una emoción, actitud y me da un resultado básico, estructura básica del ser Recuerdo en humano. un curso cuando dije todo es energía, una persona que se paró y me dijo, eso es del New Age, eso es una pseudociencia. Y Sí, yo, güey, o sea, y hoy ya es muy común hablar de ello y sobre todo la comprensión, ¿no? O sea, esa es la parte en donde quisiera la retroalimentación de la gente que nos escucha, que me digan qué piensa, qué pasa, porque justo como lo decimos, Sí. para nosotros es esta evolución Es lo que te constante. fíjate, o sea, lo dijiste muy bien hace ratito, que la verdad sí es como de alegría, que ya cada vez menos hablamos como después de la sobremesa con temas más, Profundos. más rebuscados, ¿no? O sea, pero el poderlo ya platicar aquí, digo, creo que se ha notado bastante desde el programa 1 hasta el día de hoy, desde los temas hasta cómo estamos llevándolo ahora, y esta parte pues sí, yo pienso, ¿no? Le decía yo a Ari hace unos programas que para mí era como, pues, este joven con sus papás platicando esto, pero pues ya no estoy tan joven, ¿no? Ya no Ya se dando está ya no dando soy. cuenta que tenemos un hijo de 30 años. Sí, justo es eso, o sea, ya no soy un chavito. Y, Él queriéndole hablar a la chavista diciendo que ya no soy chavito. y Es un chavo ruco. sí, lo frustrado justo, cuando y los niños le decían señor. Señor, sí, sí. pero sabes como en esta parte tan padre de darte cuenta que tienes libertad de elegir tu caminar, de elegir tus errores, de elegir Tus aciertos. tus aciertos, tu presente, ¿no? O sea, Así que es. tienes la posibilidad de elegir. Claramente no eres este Dios que nos han pintado de todopoderoso, de "Ay, quiero abrir el tráfico y ya está, ¿no? No, Puede abrir no el eres mar de ese carros. vato, ¿no? No eres, no, eso es una idea muy hollywoodense, ¿no? O sea, pero tienes la posibilidad de elegir tu libertad, ¿no? O sea, y ser rebelde con causa, ¿no? Exacto, y comenzar a reconocer esa divinidad en el interior. Ujú. O sea, reconocer ese ser divino, ese Dios en ti, esa expansión dentro de ti
que está proyectando y que va a manifestar de diferentes formas. Sí, fíjate que lo comentas, me sonó muy, me hizo ruido ahorita ese tal cual de yo soy Dios y ese yo soy Dios no saben cuánto lío me causó, o sea, cuántas peleas con gente cercana tuve, justo por ese que ellos o que se entiende o que creen que lo dices como en el Con lado arrogancia. arrogante, decía yo soy. No, no, mano, yo soy esta energía y la experiencia de Dios se vive a través de mí como a través de ti y lo vivimos todos y eso es la energía del todo, ¿no? O sea, a esto me refería. Y ahora poderlo expresar y poder, y ya que está acomodado, ¿no? O sea, ya que tengo yo creo en esto, mano, o sea, ¿quieres tú creer en otra cosa? A todo dar, ya a mí me ha costado Y que ahí hacer esta vendría, situación. entraría perfectamente la construcción del ser. Así O es. sea, con bases, sostengo y apelo a mi idea. Sí. Puedo defender mi idea con todos los puntos sobre las IES y conscientemente y aceptando un debate de Sí. fuera. Y que también es válido decir, oye, tu idea me gustó más, o sea, me la voy a guardar, ¿no? O sea, y voy a hacer algo con ello, ¿no? O sea, y esta construcción que ya tengo se va haciendo diferente Ampliando. y se va haciendo, vas abriendo, ampliando tus horizontes, ¿no? Con ideas nuevas, con cosas nuevas que vas viviendo en tus diversas etapas, ¿no? Yo creo que algo que sería interesante es, ¿qué implica ser? Porque imagínate que en algún momento, y solo es imaginarlo, que en algún momento tomes conciencia y te des cuenta que eres un ser de energía, de información, de frecuencias, de vibración. Que eso es lo que eres el 99.9% del tiempo. Sin embargo, estás aquí, en la densidad, en el cuerpo, en la bioquímica, en el dolor, en las sensaciones, en el poder percibir. Estás en el 0.0005% de lo que eres. ¿Tú de verdad crees que sabiendo que eres siempre energía, luz, frecuencia, obscuridad total, vas a tener ganas de usar tus, tus cosas normales para traer el vaso con telequinesis? O sea, no quiere decir que no puedas, Sí, claro. Claro. sino quiere decir que lo que quieres es disfrutar de algo que, porque en algún momento voy a trascender y voy a regresar a ser El todo. el cosmos, Sí. ¿no? El cosmos, porque fíjate que eso, Integrarme ese polvo de estrellas. esta palabra pues digo, el cosmos, la palabra cosmos la creó Pitágoras, antes de que dijera Pitágoras cosmos, no había, ¿no? Al igual que la palabra matemática, por eso creemos que Pitágoras inventó la matemática, pero... Sí, pero la palabra. No, la palabra. Exacto. La palabra le nombró a la palabra, ¿no? Sin embargo, esta comprensión del universo me recordó la palabra ahora, Héctor, que dije, uy, sí es cierto, universo, uno versus. Cuando vas a pelear contra alguien es con versus. Entonces, es uno contra todo. Estamos haciendo exactamente eso. Vivimos en este universo en el cual es uno que está intentando experimentar que no es todo. Y ese juego, en el momento, va a llegar un momento, no sé si ahorita, mañana, y me encanta porque cuando lees un poco más de historia y todo ese rollo, había un señor que se llamaba Calígula, que era muy cañón en muchos aspectos, ahí sí le tendríamos que decir chamán, porque pues, es ruso, un chamán muy, muy cañón, que cuando alguien se estaba muriendo, estaba en ese trance, le decía, güey, explícame, ¿qué ves? ¿Qué hay? ¿Qué? Y el otro, no, pero es que no, güey, explícame, me duele, no, güey, explícame, o sea, no importa, güey, porque lo que estaba intentando era entender este punto que va a ocurrirte en algún momento.
en algún momento vas a soltar el cuerpo y te vas a reconvertir Sí. en lo que siempre has sido. Vas a tomar conciencia. Sí tomaste conciencia aquí. Si no, eres parte del mobiliario del Sí, cosmos. pues, ¿No? eres Entonces, este árbol. es por lo cual es tan Sí. interesante y bueno, Árbol más interesante. Es lo que Tiene decir. una experiencia más el interesante. árbol yo considero que está muy consciente de ser quien es, Sí. ¿no? Árbol de No, utilería. hablando de Árbol de utilería, Árbol exacto. utilería, sí. De una obra de Camilla. teatro, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí es donde podemos como ladrillo. entender que realmente muchos de nosotros vamos a decir en ese instante, puta madre, ¿por qué no experimenté? Ujú. ¿Por qué no realmente consciente dije sí soy? ¿No? Ya llámale Dios o llámale de energía, ¿por qué no quisiste hacerlo? Y te vas a intentar detener el tiempo para regresar un poco y realmente vivir, y realmente experimentar. Que te la pasas dormido, que pasa lo que vemos en la película de donde sale Dios, Morgan Freeman, y Eso es Dios. sí, Todopoderoso. sí, justo. No, y este viejito también, no me acuerdo cómo se llama, de antes de partir la película. Jack Nicholson. Ajá, Jack Nicholson. O sea, que llegas a ese punto, estás tan dormido que ya cuando te vas a morir, haces tu lista de todo lo que quieres vivir. O la tienes desde hace 1000 años como y en la el caso sacas, de, ajá, de o sea, Morgan Cuando Freeman, te dan sí. tu tiempo límite, exacto, ¿no? exacto, Que ya cuando te sabes dicen, que queda un mes. exacto, y empiezas a vivir. Y es como, mano, te estás perdiendo todo. Justamente hoy Puta, lo tienes la hablábamos. vida. Exacto. Ve ya. Hoy lo hablábamos en el programa de generaciones, en esa historia de decir el aquí y el ahora, vive el presente. Hacíamos referencia de la película del Camino del Guerrero, que ya tengo fecha. ¿Sí? Ah, Sí, esa es peliculaza. La hemos peliculaza. recomendado aquí como 32,000 veces. Para que vengan al Cineforo, Sí. Por favor. ya está la Ya fecha, vengan. ahorita se las digo, ¿sí? Entonces es como vive en el tiempo presente sin el excedente, ¿cómo es? Libertinaje. Sin la angustia de lo que va a suceder en el futuro y de la arrogancia de lo que no resolvía antes. O sea, vive el presente, aquí y ahora, ¿qué quieres hacer? No puedes hacer nada. No puedo resolver, o sea, por eso digo arrogancia de lo que no hice. O sea, ¿por qué me castigo? ¿Quién soy para castigarme a mí o a alguien más por lo que no quedó resuelto atrás? Sí. Ya, No no lo está. resolví, sí, Fíjate exacto. que Ya fue. fíjate que voy a balconear ahora, no a mi mujer, Ay, al señor de rojo. Ah, ay, No, es que creo que es la primera vez que vas a balconear a tu no lo papá. voy a balconear, no sé si ya lo había comentado, pero tal cual viene a mi mente una situación que vivimos hace mucho, cuando yo me fui, papá me decía, o sea, me acuerdo que te enojabas bastante conmigo, y pues como a distancia, ¿no? Y yo estaba todo el tiempo dándole vueltas, y es que mi mamá, y es que qué, y le marqué una ocasión a mi papá, y me dijo mi papá, a ver, si tú cuelgas el teléfono, ¿a cuántos metros estás de la casa? No, pues un resto. No, ¿cuántos kilómetros? O sea, ¿lo has contado? Pues como a 60 kilómetros. ¿Eso te parece suficiente como para seguir enojado? Pues no. Entonces, si tú cuelgas la llamada, tu mamá se queda enojada. Tú decides cómo quieres estar a esos 60 y tantos kilómetros. respeta a tu madre. Sí, o sea, Y vas a balconear a tu papá. Traías rojo, traes rojo. No, pero esta parte, es que no sabía si te lo había comentado, pero esta parte de real, tú cuando cuelgas esa llamada o cuando terminas esa situación estresante, llámese trabajo, vida en general, se acaba, o sea, se acaba. ¿Y para qué te quedas con esa incertidumbre? ¿Para qué te quedas con ese, ¿y hice lo correcto? ¿O haré lo correcto? O sea, Lo puse en su lugar. sí, o sea, y esta frase. Wow. sí, Eres el acomodador divino. y es esta parte donde dices, bueno, yo no soy el todopoderoso
para saber si hice lo correcto o para saber si voy a hacer lo correcto. Solo tengo este momento y este momento ya pasó. O sea, Se terminó. cuando lo dije, se El siguiente acabó. Por segundo, eso, pero Por ya. eso todo el juego de la construcción del ser se trata de conciencia, de qué te das cuenta, porque todo, todo es valioso, todo, nada es importante, nada, nada, no hay importancia en lo absoluto. Sin embargo, el que sea valioso te permite considerar, tomar conciencia, ser el testigo de esa situación, de ese instante, Y de yo ese creo que eso es momento. increíble. Wow, O sí. sea, es lo más hermoso Hay que algo- puedes vivir. hay un Soy concepto- testigo de los movimientos. Hay un concepto que es parte de nuestra cultura. No puedo decir que nuestra cultura es la mejor ni la peor, simplemente me doy cuenta Es la- que es la que incluyó o la más incluyente en ese aspecto. O sea, nosotros empezamos a hablar con él desde antes. No, Exacto, exactamente. Hay aquí en el Estado de México, no ya sí el Estado de Hidalgo, perdón, un lugar que se llama Tula. Y ahí hay varios momoshkis, asentamientos, en los cuales hay muchos teocalis. Los teocalis son los que le llamarías pirámides, los Pirámides. teocalis. Y ahí hay unos teocalis en donde existen unos gigantes, ¿vale? No son, y no son atlantes, o sea, no manches, no, esos se les llaman kinam. Los kinames están ahí porque están sosteniendo la realidad, Ok. sostienen la realidad. Pero ahora, esos son, ¿te acuerdas que te digo que nuestra cultura habla de concreto? Hacer una concreción. Entonces los pusieron así porque están concretizando que tú eres un sostenedor de la realidad. Eres un testigo de la existencia. En el momento en que ni eres testigo, ni entonces tú no eres un kinam, tú no sostienes la realidad. te lleva a la corriente. Eso Estás significa que todo a aquel favor de que la es realidad. consciente su labor es ser consciente para que tú sigas existiendo en tu inconsciencia. Gracias a que ellos existen, ¿no? O los seres que son conscientes de su existencia, de su comprensión, están generando que todos los demás puedan vivir una experiencia. Aunque aunque solo sea parte del mobiliario de este ser. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué mágico puede ser? Que estoy yo consciente y estoy siendo testigo del encabronamiento de alguien que está gritándole por 1,5 metros en el tráfico, bajándose a pegar, padre. Y yo lo único que hago es soy testigo. Ni me asusto, ni me alegro, ni alego, porque si hago eso, me meto yo en soy el testigo de esto. En los Cuatro Fantásticos, de las cómics de hace tiempo, estaba el observador. Este ser que esa es su chamba, observar. El observador. Y creo ahí que nos hace falta. Que tengo que decir que Inés acaba de comentar que llegó al final a todos los programas. María Inés, te mandé el horario, amiga mía, te mandé los horarios. Pero le mandaste el horario de México y de Estados Unidos, Oh, mi amor. qué caray. Entonces, esta parte que de hecho los kinams en Tula, puedes ver que tienen en el pecho como una mariposa. Eso es el acto de la apertura total, en donde están sin opinar, sin intervención, siendo testigos de la existencia. ¿Cómo sería que nosotros llegáramos a ese nivel de conciencia? Uy. Es lo que iba a decir. O sea, yo me acuerdo que me decías que o sea, la magia existe. Y en el momento que tú te pones a pensar cómo es el truco de magia, se acaba la magia. O sea, y es justamente esa parte, ¿no? Me viene esta analogía de que si se cae un árbol
en el medio de en la la selva, en nada, la nada. que se Produce ruido. exacto, y es como de si estás ahí, sí, si no, pues no, Pues no. o sea, tan, ¿no? Y es si estás viendo que el árbol se está cayendo y tienes la maravillosa oportunidad de estar viviendo de testigo. exacto, de estar viviendo toda esa situación, solo vívela. Hazlo O sea, sin opinión, opines, chin, se está cayendo el árbol, eso es malo, está cabrón. No, no, Fíjate, solo Solo observa. observa. Fíjate que ahorita en positivo y negativo. y en negativo, ¿no? claro. Escuchándote hablar, quiero decirle a todos los papás que nos escuchan, la verdad es que se me llena el corazón, Mamá, no, el no, corazón, mamá, la emoción. Van a llorar, ¿no? O sea, no, Oraciones son con con emoción. Yo ya emoción. estoy llorando, no sé ni qué vas a decir. Les quiero decir a los papás que nos escuchan que tengan confianza, que se pongan a trabajar en ellos, que hagan su labor, que esa es la única referencia que tenemos, hacer lo que te hace feliz, lo que te hace sentir empoderado, lo que te lleva a trascender y a rebasar tus propios límites y las lecciones que de repente damos, ahorita te escucho hablar justo el ejemplo que te daba tu papá cuando eras niño, ¿no? Justo la experiencia que viviste en algún momento preciso, ¿no? Y es como, a veces lo digo a algunas mamás, pues confía en lo que diste, ¿no? Pero me lo digo a mí, ¿no? Confía en lo que diste y en ese proceso evolutivo que naturalmente vamos a vivir, ¿no? Hablábamos al principio del programa, esta parte en donde mencionamos cómo hemos ido evolucionando en los temas, cómo hoy parece que estamos hablando 3 escalones arriba de lo que comenzamos, Pues ¿no? no, ¿qué pasa? Es tan mágico y tan hermoso que llegará el momento en donde así puedas hablar con tus hijos, así puedas compartir en una misma sintonía, en una vibración ¿cómo es? Empatada, en una vibración alineada, ¿sí? Solo permíteles el desarrollo natural. Es lo que te voy a decir. Sí. Creo que últimamente me han pasado cosas con gente muy cercana que son padres, no contemporáneos, no tan grandes ni tan jóvenes. Y platicando con ellos mucho es como esta parte, yo no entiendo lo que es el papá, yo no sé lo que es el papá, pero tengo la parte Yo tampoco. hijo, o sea, tengo la parte hijo y tengo la parte que no juzga, que no tiene un juicio a mis padres, porque yo podría decirles, ay, no, es que fíjate que a mí me hicieron esto y pues veme, yo siento que me funcionó, pero realmente fue darnos unos trancazos. Si yo estuviera en el papel de la otra persona, haría exactamente lo mismo que la otra persona, porque son sus experiencias, porque es su caminar, y si me pusieran los zapatos, haría lo mismo. No tendría otra perspectiva. Claro. Sería hacer exactamente lo mismo que la otra persona haría. Entonces es sin juicio, ves la situación y no te toca opinar, no te toca decir, haz esto, haz lo otro, yo viví esto, tú podrías hacer aquello. Pues no tengo idea, no sé, no sabes, no eres quien para decirle cómo vivir a los demás su vida. Claro. O sea, solo es como eres un pasante en las historias de los demás. Si tú si en tu historia eres un árbol número 3, pues qué triste, ¿no? O sea, te estás perdiendo las historias, te estás perdiendo ese libro, te estás perdiendo ese momento donde el atardecer está increíble, te estás perdiendo ese salir y respirar aire puro, o sea, te estás perdiendo la vida, o sea, y no es la vida de alguien más, es tu vida. O sea, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? O sea, y si lo platicaba con esta clienta también, yo no sé qué pasó en la educación que tuve, yo no sé si no podría ser diferente porque veo a mi hermana y no es que esté mal mi hermana, y no lo pienso, solo caminamos diferente. Y sus ideas están bien chidas y su Le caminar funciona. está increíble porque yo me siento orgullosísimo de mi hermana y me siento orgullosísimo de mí
porque somos de la misma, del mismo, Camada. exacto, somos justo como decía mi papá, él viene el mismo lote que yo, ¿no? O sea, Así es. y es bien padre ver las historias de los demás sin juzgarlo. Y te llega todo el chisme y todo lo que tú quieras, y es como, y se los comenté hace algunos programas, o sea, para mí, yo ya no tengo opinión del chisme de los demás, me entero de la historia y es como de, órale, una forma diferente Oigan, de vivirlo. ¿hasta qué edad llegamos la semana pasada? A los 52, 52. o sea, Ok. hicimos el ciclo, ¿sí? De los 52, De los todavía nos 52. falta caña. Claro, y claro. ok, pues entonces, Y me encanta este proceso porque creo que es que observes que al ser el testigo, no solamente hablamos de una sola área, de una sola, es la Se va totalidad. a cambiar la dinámica del programa, se va a poner un tema ahí que base y a donde nos Y a lleve donde la nos situación. Ahorita que Sí. están mencionando todo esto de la observación y es que de pronto me quedo callada porque para mí es mucha información que digerir, perdónenme. Yo todavía estoy como asentando muchas cosas, ¿no? Pero en esta parte de el despertar de la conciencia, me he cachado en momentos de contemplación, ¿no? Y ni siquiera en la naturaleza, sino en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, que ustedes saben que trabajo con niños, una bebita y un niño de 8 años, y cada uno particularmente tiene una manera de ser, ¿no? Y en el chiquito observo que incluso dentro y fuera de casa se comporta de diferentes maneras, ¿no? Es como conforme al entorno. Pero a lo que iba era como en los papás, o sea, en el ser alguien y el cómo mis jefes tienen la familia perfecta. O sea, de verdad, es impresionante ver cómo sí tienen la familia perfecta, ¿no? Es un esposo, una esposa, una bebé y un perro. Son la familia perfecta. Pero al mismo tiempo es la parte de, voy a decir algo bien bonito que me sucedió ¿qué fue el lunes? ¿Ayer? La bebé se puso súper llorona, súper chillona, así desesperada porque le están saliendo los dientes y de pronto dijo su primer palabra, mamá. En el momento en el que la escuché fue como, ¿qué acaba de suceder? Por alguna razón me solté a llorar así de la emoción de escuchar a la bebé decir mamá. Siguiente toma, por supuesto, no le dije a la mamá lo que había ocurrido, ¿no? Pero es esta parte de lo que están sacrificando por ser alguien. Y no sacrificando en el sentido, para mí es sacrificio. Ellos ni siquiera se están dando cuenta, ¿no? Le comentaba a Gabriel que estábamos haciendo cuentas, mi jefa y yo, y ella me decía, no, pues yo pago tu sueldo, ¿no? Ahí es para lo que me alcanza con mi sueldo. Y yo puse en perspectiva, a ver, me estás pagando a mí, o sea, te estás yendo a trabajar para cubrir el sueldo de la nana que cuida a tu bebé. Si dejas de trabajar y la cuidas tú, es mucho más, para ti más padre, ¿no? Por supuesto, yo sigo ganando y eso está padre, pero es esa parte de decir, ¿cómo no lo puede ver? ¿Por qué no puede ver que está yendo a trabajar para pagar porque alguien cuida a su bebé las horas que ella se sale a trabajar y no le queda más dinero para nada? Entonces, ¿dónde está su lógica de seguir trabajando, no? Pero es esta parte de nuevo, el observar en conciencia de lo que yo quiero y lo que ella ve, que ella está viendo ser alguien. Ella ve tener una estabilidad económica, ella ve el poder adquisitivo que tiene. Yo veo todo lo que se está perdiendo con su bebé, ¿no? Y veo más importante el estar presente con la bebé, el experimentar estas cosas estos encontrones que a mí me dan, de ver la pureza de la bebé y cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla. Y es esa como la invitación que yo hago de realmente para qué estás trabajando, para qué, y no solo laboralmente hablando, sino aviéntate este brinco interior, aviéntate esta parte de contemplación, porque te van a caer muchos veintes. Y a mí justo la parte incluso de por qué tengo una pareja, o sea, se ha convertido en un por qué estoy con Gabriel, ¿para qué? ¿Cuál es mi intención al vivir con él? ¿Cuál es mi intención al mejorar con él? ¿Cuál es mi intención incluso de discutir con él? ¿No? Y esa parte ha sido completamente de echarme el clavado a mí, de decir,
Y me ha costado darme cuenta que me enojo porque tengo ideas extrañas, que trabajo porque creo que necesito ser alguien, que quiero seguir estudiando porque creo que necesito cubrir esta parte académica para que mis papás no se sientan decepcionados. Y entonces cuando estás contemplando, cuando estás en silencio, cuando te permites esa parte de me va a contemplar a mí, te caen unos 20 bien fuertes, te das cuenta de la realidad que estás forjando y lo más padre de eso es que te das cuenta que tienes la llave para cambiar toda la situación que estás viviendo, que tienes la clave porque está en ti y tú decides qué hacer con ello y tú decides cómo vivir y tú decides cómo desenvolverte en tus alrededores. A veces el querer ser alguien, el salir y buscar un estatus, un algo, te está robando la parte más padre de la historia, ¿no? De tu historia, justo. Está haciendo ese árbol, no está haciendo la parte principal. Pero justo todo eso que dices, siento que es así como lo dijiste, es darte cuenta de muchas cosas y que estás en un proceso y lo que se hace Sí. difícil, ¿no? El La ver, transición. ajá, Exacto. el ver, estás metiendo un juicio al respecto de lo que está pasando como con tu jefa, pero también te das cuenta que no, que estás haciendo un juicio y que no es necesario ese juicio y por eso te estás perdiendo tú esa situación también. No, y que justo el juicio está por lo que yo veo, o sea, Exacto. por lo que yo tengo en mi Por cabeza. Una Exacto. interpretación. Qué bueno que no hay Exacto. programa después de nosotros. Sí, No. caray, Perdón, perdón, Ya, así se va. se nos va, se nos va. esa referencia que soy yo, que Exacto. está en mi lista de pensamientos, y entonces, ¿cómo dejo los juicios de lado y voy a esa contemplación pura, a esa sutileza donde solamente yo y yo, Sí. yo y yo resuelvo, ¿no? Sí. Pues yo creo que lo único que tengo que decir de todo esto es: ¿Están ¿cuándo locos? vas a despertar? Exacto. Sí. No sé, Víctor, ¿cuándo vas a despertar? Juan. Ay, Bueno, hermanito, sí. Venga. No se pierdan el próximo programa, por favor, porque No. seguimos filosofando Oye, de la sí, vida. pero No ya nos vamos muy lejos, disculpen. Ya el próximo programa hablamos justo de esas, De las De las siguientes siguientes edades. siguiente- Sí. María Inés, Hasta calor me dio. 9 de la noche. Tiempo en punto, México. Tiempo México. Ay, me Ay. guía la sabiduría divina. Vámonos. Tatán, tatán, Vámonos. así. Así Y de dice, clarito. durante todo este día, ya mañana, recibo orientación para tomar las decisiones correctas. La inteligencia divina me está guiando constantemente para que alcance mis objetivos. Estoy a salvo. Es esta parte de sé consciente Y que vívelo. la sabiduría también está en ti. La divinidad La habla también divinidad. ahí de esa sabiduría Justo. desde la divinidad. Observen, contémplate a ti. Así es. Así de bonito. ¿Hay se abra mensajes, nuestra Are? casa. ¿No hay No, mensajes no, nuevos? ya, Ok. no, solo el último fue de María Inés. Sí. Y les pedimos compartan para que Sí. justo se nutra esta comunidad que estamos No haciendo. pasa nada si llegaste al final del programa, puedes verlo en YouTube, en el canal de Víctor Portela, Así es. en Facebook también nos puedes encontrar como Fiat Consultoría y ahí están los anuncios que tenemos y demás. Pues creo que esto sería todo. ¡Vámonos! Gracias. Cámara, Linda de noche. atracción.